¿Fue la muerte de Van Gogh un caso de true crime o simplemente la trágica decisión de un hombre desesperado y con problemas de salud mental? Si no me conoces, me llamo Verónica, Verochan por aquí, soy periodista y artista y por YouTube os cuento curiosidades del arte y la cultura. No olvides seguirme en redes sociales para enterarte de todos los salseos artísticos y empezamos. Si en el vídeo anterior os decía que de Frida Kahlo podemos encontrar todo tipo de productos, desde trapos de cocina hasta ceniceros con su cara, de Van Gogh ya es una cosa que nos vuela la cabeza. O sea, desde fulares hasta paraguas, es que vemos a gente que lo lleva a diario por la calle. Sí que es cierto que en este caso más con la obra de Van Gogh, en las obras más conocidas, que con su propia cara, puede que sea porque se parecía demasiado a Pablo Motos. Pero bueno, sí que es cierto que se ha comercializado casi como un logo. Cosa es que en este vídeo me gustaría centrarme en dos cuestiones de su vida que creo que son interesantes de conocer. Por un lado, culturalmente, creo que a nivel cultural son muy interesantes y creo que todos los tenemos que conocer. Y por otro también porque al final hablar siempre de su técnica, que si los trazos sueltos, que si el azul, que si el amarillo, que si no sé qué, me parece que es un poco rollo, ¿no? Entonces, como a ninguno nos gusta aburrirnos y yo soy la primera que no quiere parecer que está exponiendo aquí el trabajo de fin de grado, vamos a hablar de dos temas que son muy característicos de su vida y que además tienen salseo y tienen intriga, que es lo que nos gusta. Uno va a ser la oreja, dónde está esa oreja, qué pasó con ella, si se la cortó entera o no, y otro va a ser su muerte. Los motivos que le llevaron a fallecer el 29 de julio después de estar 3 días bastante malo. Malo, moribundo, vaya. ¿Y por qué hablar de su muerte? Porque hay quien dice, la versión oficial de hecho, dice que fue un desvivimiento. Tengo que tener cuidado con las palabras de YouTube, que me siento una youtuber de estas que dice todo palabras rarunas. Pero luego también hay teorías bastante sólidas que dicen que su muerte estuvo en manos de otras personas. Bueno, vamos a empezar, vamos al lío. Vamos a empezar además con un poquito de contexto. Van Gogh nace en 1853 en Países Bajos. Nace en el seno de una familia bastante adinerada y con la fortuna y sus de hija única de tener a su hermano menor Theo, que además de ser su marchante va a ser también el que esté súper pendiente de él, de ayudarle con sus problemas de salud mental y bueno, pues un poco cómo se va él debilitando tanto mentalmente como físicamente. Y Theo va a estar siempre a lo largo de su vida junto a él y de hecho una vez ya fallecido, tanto Theo como su mujer son los que también intentan pues que Van Gogh tenga más reconocimiento en el mundo del arte. La vida de Van Gogh está marcada desde principio a fin por la extrema sensibilidad y por bastantes problemas de salud mental. O sea, era una persona con una inestabilidad emocional importante y que su salud mental se va deteriorando poco a poco con el tiempo. A ver, vamos a ver, es una persona que se corta una oreja. Yo creo que ya con eso tenemos bastante claro que muy bien no estaba el pobre, estaba un poquito turuleta. Y de hecho, estos problemas de salud mental se reflejan en sus obras. Desde las primeras obras que son más realistas, con esos fondos oscuros y tan rurales, hasta luego ya las versiones más conocidas de expresionismo, que aunque tengan muchos colores, mucho azul, mucha iluminación, amarilla, no sé qué, también podemos ver un poco del interior de Van Gogh. Y el motivo de estar cucu no se sabe del todo, pero bueno, hay diferentes teorías. Por un lado, hay quienes achacan que todo deriva de las consecuencias de la sífilis, y hay otros que dicen que podrían ser las consecuencias de un alcoholismo grave. Bueno, un alcoholismo siempre es grave, pero ya me entendéis, de ser muy alcohólico. Y es que la cosa es que a nivel general se romantiza la imagen de Van Gogh, cuando en realidad eso de un pelirrojo entrañable como que no. De hecho, por lo que se conoce, probablemente tendría más pinta de vagabundo que de un señor pelirrojo que pintaba cosas coloridas. Vaya, que su aspecto era cuanto menos desagradable. Pero bueno, ¿qué desencadenó cortarse la oreja? Porque claro, este hombre no pilló un día y dijo, pues me la corto y ya está, ¿sabes? Como el que dice, hoy me voy a cortar el pelo, que hay luna llena. Van Gogh decide cortarse la oreja el 23 de diciembre de 1888 después de una movida con su amigo Gauguin. Bueno, lo de amigo vamos a cogerlo con pinzas, ahora os cuento porque amigo... Voy a contaros primero la versión oficial, o por lo menos la versión que se ha tenido como la oficial durante mucho tiempo, y luego la que se cree que es como más verídica o más cercana a la realidad. Ambas comparten como la primera parte, pero luego digamos que el final es como bastante diferente, uno de ellos bastante más fantasioso. Entonces vamos a empezar por un dato clave, y es que Van Gogh en esta época no era para nada el artista famoso que conocemos hoy en día. Tampoco es que fuera un don nadie, pero sí que era un pintor bastante corriente y que si no llega a ser por la ayuda de su hermano, pues igual no hubiera vendido tanta obra, porque en sí tampoco vendía una barbaridad de obras. Entonces, en febrero de 1888 decide mudarse a Arles, al sur de Francia. Y ahí alquila su famosa Casa Amarilla y él pretende crear como una especie de hermandad de artistas. Claro, ¿qué pasa? Que la gente se conocía el percal y no querían tener mucho rollo con él. Entonces Van Gogh decide invitar a diferentes artistas a su casa y no va ninguno salvo uno, Gauguin. Pero tampoco os creáis que iba porque a él le apetecía ir, sino porque Theo le insistió en que fuese al evento este que había organizado su hermano. Vamos, que era un poco como el niño ese que sobornan los padres para que vaya al cumple del niño rarito que no tiene amigos.
aquí me da un poco de penita Van Gogh. Total, que Gauguin y Van Gogh viven juntos en esa casa durante 2 meses. Y entre medias, Theo escribe a Van Gogh para decirle que se va a casar. Y entonces a Van Gogh se le va un poco la pelota, porque claro, se pone a pensar y dice, joder, si se casa mi hermano voy a tener más complicaciones para vender obra, además igual perdemos el trato y entonces no va a estar tan pendiente de mí, va a estar más pendiente de su familia y se le va un poco la pinza. Entonces esta nueva ida de olla de Van Gogh desemboca también en discusiones con Gauguin, hasta que llega la discusión gorda, que es en la que pues empiezan a discutir no sé qué y Van Gogh, en un ataque de ansiedad y de agobios y de no sé qué, decide cortarse la oreja. O sea, es que imaginaos el panorama, que estás tú discutiendo con un tío con el que llevas viviendo solo 2 meses y se enfada y le entra un arrebato y se corta la oreja. Y entonces la versión popular dice que después de cortarse la oreja, él la guarda y se va a un burdel y se la entrega a una prostituta, que si no me equivoco se llamaba Rachel. Y la teoría que os digo, que es como más nueva y digamos que más tiene pinta de ser más acertada, es que él se queda en casa y le encuentra a la policía con una hemorragia e inconsciente, pues porque al final ha perdido mucha sangre de haberle cortado la oreja. Vaya, que lo más probable es que se quedaría en casa, borracho, patas arriba y con una hemorragia fina en la oreja. Y ahora, ¿dónde está la oreja? Pues bueno, exactamente dónde terminó la oreja no se sabe. Y tampoco se sabe cuánto se cortó, si se cortó la oreja entera como se ha creído durante mucho tiempo o si se cortó solo un trocito. Después de haber hecho esto, Van Gogh hizo 2 autorretratos de él con la oreja vendada, que son muy representativos para explicar un poco la historia de su vida. Y claro, aparentemente en los otros retratos diríamos pues que se cortó un trocito porque parece que sí que tiene oreja y que la tiene vendada. Pero la cosa es que también se encuentran unos documentos del médico que le atendió el día que se cortó la oreja, con algunas anotaciones y algunos dibujos en los que parece que solo se dejó un trocito del lóbulo. A mí es que me vuela la cabeza solo de pensar que te puedas cortar una oreja. Ya no solo que te la cortes en una discusión, sino que ¿cómo te cortas una oreja? Yo ahora mismo no sabría qué tengo que coger para hacer eso. Ay, estaba como una chota el pobrecillo. Entonces, me voy a sentar otra vez. Siempre me pasa lo mismo, pero es que se me están durmiendo las piernas. Ah, por cierto, lo de los girasoles no es casual, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a hablar de la muerte, del desvivimiento o no de Van Gogh. Y es que la teoría oficial, y en este caso sí que es la teoría oficial porque a día de hoy todavía es la que se mantiene, es que él en plena crisis ya su salud mental estaba muy deteriorada y bueno, físicamente tampoco estaba bien. Tenía una depresión muy severa y bueno, pues decide pegarse un tiro, se pega un tiro en el pecho que le lleva a estar 3 días muy mal y termina falleciendo el 29 de julio. El 29 de julio de 1890, siempre me acuerdo del día porque es el cumple de mi madre, pero no me acordaba bien del año, he tenido que consultarlo en la famosa chuleta. Pero hay una teoría que es bastante fuerte que dice que no fue un acto voluntario, sino que el rollo de la muerte pues pasó en manos de otras personas. Soy yo ahora Marta Caballero hablando de True Crime, puede ser. Y la teoría alternativa sobre la muerte de Van Gogh habla sobre que estaba él, pues diría que en el campo, si no me equivoco, y había unos chavales, unos adolescentes del pueblo, porque al final se conocían más o menos entre todos, que estaban jugando con un arma. Estaban un poco haciendo el tonto con un arma y sin querer pues la dispararon y le fue a dar a Van Gogh. Entonces Van Gogh se culparía pues un poco con la idea de que a ese chaval pues no arruinarle la vida y que no cargara el resto de sus días con la culpa de habérselo cargado. Y a ver, esta teoría sí que se puede fundamentar en algo pues bastante llamativo y es que normalmente si tú te quieres desvivir es muy raro que te pegues un tiro en el pecho, ¿no? Porque al final tienes otras partes del cuerpo donde probablemente pues te quedes seco más rápido. Porque al final sufrir a lo tonto ¿para qué? Si lo que quieres es terminar con tu vida. Así que es probable que lo que pasara realmente pues fuera eso, ¿no? Que unos chavales estaban haciendo un poco el tonto con un arma y pilló en un mal momento que le dispararon a él. Pero bueno, estamos hablando de un señor que se cortó la oreja en una discusión, que es que tampoco podemos tenerle como un referente de persona que hace cosas coherentes. Yo personalmente creo en ambas teorías alternativas. Creo que probablemente pues se cortaría la oreja, se quedaría en casa con un trocito de oreja como en los documentos del médico y desangrándose hasta que le encontró la policía. Y también creo que no fue un desvivimiento voluntario, sino que fue fruto de un accidente. Pero bueno, pues estas son las 2 teorías. Tengo que decir también que a mí Van Gogh como artista tampoco es que me apasione y voy a explicar un poco por qué. Y es que aunque el expresionismo es una corriente artística que me gusta, considero que hay otros artistas que me gustan mucho más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más y me hace emocionarme mucho más las pinturas de Monet que las de Van Gogh, que a veces les veo hasta un cierto toque infantil. Sí que considero que tiene obras muy buenas que me gustan y donde veo que había skills, lógicamente, pero también veo que había ciertas carencias artísticas. Yo no sé cómo lo veréis vosotros. O sea, para mí no es el mejor de los expresionistas, aunque sí que es el expresionista más famoso. Pero bueno, todos sabemos muchas veces que para tener la fama no tienes por qué ser el mejor.
De hecho, él es un claro ejemplo, porque cuando él estaba vivo era el mismo artista que ha sido una vez muerto y para nada le consideraban el mejor. Pues eso, al final era un artista que estaba en un rango bastante mediocre. De las obras que más me gustan de Van Gogh, creo que destacaría la que le hizo a su sobrino, me parece muy bonita, además ese tono así azul como celeste clarito me parece precioso. Y quizás también las de los primeros años, me pasa un poco como con Picasso, que a veces me gusta más lo anterior que por lo que se ha hecho más conocido. De hecho, Picasso ya sabéis que no es para nada santo de mi devoción, pero bueno, sí que de niño, sobre todo y de adolescente, tiene una obra alucinante. Y bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Ya os he contado las dos teorías y los dos cotilleos bastante turbios de Van Gogh, pero bueno, todo lo que rodea a Van Gogh es que de por sí es bastante turbio. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Creo que ya os lo he dicho antes, pero bueno, no os olvidéis suscribiros al canal y darle a like y todas estas cosas y seguirme en redes para enteraros de más cotis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.